¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar en contacto con ustedes a través de este medio para hablar de distintos temas y en esta ocasión un tema que tiene que ver con la psicología. Seguramente usted ha escuchado hablar de la hipnosis, pero no de esa hipnosis tipo espectáculo en donde hacen que alguien actúe como un animalito o haga cosas graciosas, sino el mundo de la hipnosis a nivel terapéutico, a nivel de ayuda para que alguien pueda resolver sus problemas. Y precisamente para hablar de este tema, tengo el gusto de contar el día de hoy con Alan Seed, un maravilloso y conocido psicoterapeuta e hipnólogo que seguramente nos va a ayudar a develar todas las dudas que tenemos sobre este tema. Y para ello le doy la bienvenida. Bienvenido, Alan. ¿Qué tal, padre? Muchas gracias por la invitación. Qué gusto poder platicar contigo, una persona experta en muchas áreas de la mente y hoy particularmente sobre el tema de la hipnosis. Pero como no todos nuestros radioescuchas, quienes nos siguen en YouTube, son expertos en hipnosis, yo quisiera comenzar este programa, Alan, si me lo permites, preguntándote, soy un paciente y vengo a terapia contigo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo se lleva a cabo la terapia? Explícame un poquito, por favor. Bueno, lo primero es hacer una entrevista de la historia de esa persona, tratar de indagar un poco cómo fue su infancia, cómo fue su niñez, cómo fue su adolescencia, por qué ponemos el acento en esas etapas, porque son etapas vulnerables para la mente. Son etapas donde si la mente fuera plastilina, estuvo muy fresca y entonces fue moldeada por padres, por la escuela, por los hermanos, por la familia, por el ambiente, por el lugar en el que creció, y pensamos que por ahí se pudieron haber apuntalado diferentes conflictos que pueden estarse siguiendo resonando en el presente. Entonces, lo primero siempre es la entrevista, y en esa entrevista lo que se hace es intentar teorizar y observar qué tan grave es la situación, el paciente qué tan resistente es, con qué tanta facilidad o dificultad habla de sus problemas, para ir poco a poco ahí planteando cómo va a ser el tratamiento. Y la hipnosis viene a partir de la segunda, de la tercera sesión, pero la entrevista es, como le digo a mis pacientes, la entrevista es como pedirme que remodele una casa y la entrevista es cuéntame cómo es esa casa. ¿De qué tamaño es? ¿Cuántos cuartos? ¿Qué te gustaría remodelar? Ya estando dentro de la hipnosis, yo cuento con mucha más información para guiarlo y ahora sí ir a momentos importantes. Sobre todo porque el paciente te va a decir, quizás me duele más esto, me da vergüenza esto, de esto no quisiera hablar. Ahora, en esta entrevista puede ser un niño, un joven, un adulto el que se acerca a ti para la hipnosis. Sí. Trabajo con niños, adolescentes y adultos, sin embargo, tiene más funcionabilidad la terapia de juego en niños, ya que algo necesario para la terapia de hipnosis es concentración, que el paciente esté concentrado, escuchando mi voz, relajándose, permitiéndose ir a un estado de profunda relajación y seguir mis instrucciones. Entonces, eso es muy difícil para los niños. Generalmente la hipnosis con niños es a través de cuentos y tienen que ser muy, muy cortitos y tienen que ser imágenes muy prontas, pero digamos que con lo que más se conectan los niños es con el juego. Ellos no sienten que van a terapia, sino que van a jugar. Pero adolescentes, adultos, la hipnosis puede ser muy funcional. Más o menos, ¿cuánto dura una de estas sesiones? Tú hablas de 2 o 3 sesiones antes de la hipnosis. ¿Cuánto tiempo más o menos es lo que dura una sesión terapéutica de este tipo? Entre 40 minutos, 50 minutos más o menos dura la sesión. 40, 50 minutos. Quiere decir que en ese primer momento tú estarás tomando algunos apuntes, subrayando algunos detalles, sí, quizás dándote cuenta de algunas cosas que la persona sin darse cuenta te está transmitiendo. Estas sesiones, ¿cada cuándo tendrían que ser estas primarias? Depende mucho el caso. Generalmente cuando el paciente presenta mucha más angustia, más ansiedad, cuando es algo que
que le tiene demasiado angustiado, o cuando estamos frente a patologías graves, siempre es importante que sean más próximas, ¿no? A veces nos vemos un día sí y un día no, cuando la patología es muy grave o cuando hay mucha ansiedad. A veces dejamos pasar 2 días para una siguiente sesión, y por ahí cuando la situación no es tan grave podemos trabajar una vez por semana, pero estos pacientes que asisten a terapia 2 veces por semana, inclusive 3, ven avances muy prontos, y en cuanto empiezan a mejorar reducimos la frecuencia de las sesiones. Nuestros amigos, Alan, ya están interesados en esta terapia, ya pasaron los primeros días de sesiones y ahora viene la sesión de la hipnosis. Alguno llegará como, yo creo que ya no tan nervioso porque ya platicó contigo, ya le diste confianza, ya le hablaste de tus estudios, una persona con capacidad para hacer una gran cantidad de cosas, porque además Alan es también grafólogo, que es un área que permite que en criminalística se pueda también conocer, por ejemplo, alguien que ha cometido algún delito, el perfil, en fin. Pero la gente ya, como yo te conozco, te tiene confianza. Ahora, para los que nos están escuchando, ¿y qué me va a hacer? ¿Me va a inyectar algo? ¿Cómo me va a dormir? Cucurucu matarucu, como le decía Chabelo. ¿Me va a acostar en un diván? ¿Va a entrar alguien conmigo? Tengo todas estas preguntas. ¿Qué sigue, Alan? Bueno, podemos empezar diciendo lo que no es la hipnosis, padre. He escuchado pacientes que cuando porque es una pregunta importante en la entrevista, ¿no? ¿Tú has tenido algún tratamiento de hipnosis? ¿Has tomado terapia? ¿Conoces algo sobre esto? Generalmente los pacientes que ya han tomado hipnosis entran con mucha facilidad a ese estado. Quienes no, les cuesta un poco más, ¿no? Pero he escuchado casos de pacientes diciéndome, sí, he hecho regresiones con un especialista, un terapeuta espiritual, y nos da a tomar algo antes de la terapia y después uno entra. Entonces hay que aclarar, eso no pasa acá, ¿no? Son otro tipo de terapias donde hay gente a la que se le da a ingerir ciertas cosas, ¿no? Entonces acá no se bebe nada, acá todo es el poder de la palabra, el poder de la mente. La persona está recostada porque se ha descubierto que si la persona se encuentra cómoda, padre, es más fácil acceder al inconsciente. Si la persona está cómoda, puede hablar con mucha más naturalidad. Además, como es un estado de relajación, lo que pretendemos es que la persona no sienta que carga su cuerpo. No es como que está sentada y está haciendo cierta fuerza o está de pie. Si está acostada, su atención ya no está en su cuerpo, porque su cuerpo se relaja, es en un reposet muy cómodo donde hago la sesión. Si la persona está cómoda, nos centramos totalmente en la mente. Previamente, en la entrevista, yo les hago entrega de un disco o de un audio que les puedo enviar por correo, donde hago una hipnosis. Y entonces ellos se van familiarizando con este estado, lo conocen. Lo importante es perderle el miedo. Algo súper importante, la hipnosis en lo absoluto es peligrosa porque la persona está consciente. Sería peligrosa si la persona no supiera qué pasó, pero todo el tiempo está consciente porque la hipnosis solamente es un vehículo, pero el trabajo es mutuo. Porque yo voy a hacer preguntas en hipnosis, que la persona me las va a responder y sus respuestas son mi guía para saber por dónde voy a trabajar, en dónde voy a indagar más. Siempre le planteo al paciente, el especialista eres tú, yo soy la linterna. Yo voy a encenderte con mis preguntas, mucha más claridad, pero quien se va a ir dando cuenta de cosas eres tú, me las vas a externar y juntos las pensamos, juntos las elaboramos. Y entonces es como se trabaja, ya que la persona está recostada, sigue mis instrucciones y depende del caso voy poniendo escenarios, ¿no? Y en esos escenarios la persona libremente va contestándome con lo que viene a su mente, con lo que le surge, con lo que se ocurre, y todo lo que la persona me responda pensamos que es contenido del inconsciente y vamos armando teorías y vamos armando hipótesis de eso que la persona encontró. Amigos, queda claro, no es que me va a dormir y me va a sacar cosas que yo no quiero decir. Porque mucha gente dice, me van a dormir, voy a estar dormido y me va a obligar a hacer cosas y a decir cosas que yo no quiero. No, hay un nivel, no está dormida la persona, está consciente, pero está como en un nivel de profunda relajación. Profunda relajación. En donde va a poder imaginar las cosas que yo le vaya planteando. Y hacemos, hablando del consciente y del inconsciente, hacemos una relación dual. La persona no se queda inconsciente. La persona está consciente, pero el inconsciente nos está contactando todo el tiempo con cosas que la persona observa. Por ejemplo, una paciente en la primera sesión de hipnosis, cuando entra en ese estado, me dice, estoy a obscuras por completo, no puedo ver nada y me siento muy apretada en el lugar en el que estoy.
La primera teoría que me surge, padre, es pensar que ella está en el vientre materno, un lugar oscuro, un lugar apretado donde no se puede mover, y ahí vamos desarrollando ciertas cosas. Dime qué más ves, dime qué sientes, si pudieras ver afuera, ¿qué verías? Y en esa exploración la persona va encontrando un montón de cosas. Entonces hay personas que pueden ir a una regresión hasta el vientre materno y vivir cosas que no sabían de su embarazo y que posterior a esa hipnosis le preguntan a su mamá, a su papá y a familiares, y coincide lo que vivió en la sesión con lo que le dijeron estos familiares. Por ejemplo, que no fue querida, que cuando yo le digo, trata de imaginar a tu padre cuando estás en el vientre de tu mamá, no lo siento, no lo puedo ver. Pues resulta que el papá en el embarazo de la mamá no estuvo, pero el papá regresó cuando ella nació, entonces ella no tenía forma de saberlo. Detalles así, ¿no? Si la mamá experimentó miedo cuando se enteró que estaba embarazada, también la persona en hipnosis puede sentir ese tipo de emociones. Y mucha gente pregunta, ¿pero qué? ¿Lo voy a ver? ¿Lo voy a imaginar o lo voy a sentir? Depende mucho de la personalidad, padre. Hay personas con más facilidad para visualizar y sí pueden visualizar imágenes en la sesión de hipnosis. Hay personas que pueden sentir, no ven nada, pero sienten. Siento tristeza, siento alegría, siento emoción, siento miedo. Y hay personas que lo construyen desde la imaginación. Me estoy imaginando un castillo, una casa, etcétera. Cualquiera de las vías de comunicación sirven y nos dan información. Y lo interesante es que eso que la persona imagina sin darse cuenta es contenido del inconsciente. Y es lo que tomamos los hipnólogos para trabajar. Nunca se va a quedar dormida la persona, va a estar siempre consciente. Me imagino que tiene que cerrar los ojos para concentrarse un poco más, ¿no? Sí. Me surgen preguntas tratando de entender al público y hay de todo tipo. De repente alguien dice, caray, pero yo, por ejemplo, tengo problemas para hacer pipí porque soy diabético. Si estoy en hipnosis, ¿me puedo levantar para ir al baño? ¿O la situación es tal que ni siquiera voy a estar pensando que necesito ir a orinar? Eso es interesante. La hipnosis tiene sus limitaciones. Hay áreas donde la hipnosis no es necesaria, no podría funcionar, y digamos que los límites de la hipnosis es cuando el padecimiento es orgánico o biológico o algo que se tiene que tratar más de una índole médico. La pregunta no es si me pueden hipnotizar para que no vaya a orinar, sino estoy en la sección de hipnosis y si me van a dar ganas de orinar, ¿qué hago? ¿Se interrumpe la sesión o no? Sí, claro, ¿no? Porque lo que hacemos en la hipnosis es que la persona se sienta cómoda, ¿no? Y siempre la idea es cualquier cosa que te incomode, que no te haga sentir bien, externala y le podemos poner una pausa a la sesión de hipnosis, la persona va al baño y regresa. Lo importante es que está totalmente consciente. Por ejemplo, mi consultorio está en la planta baja, entonces de repente puede pasar alguien caminando por ahí, se ríe fuerte, ¿no? O pasa un auto y toca el claxon, ¿no? Entonces yo le digo a mis pacientes, vas a escuchar todo eso, lo vas a seguir escuchando, vas a saber que está ahí, pero tu atención va a estar puesta en lo que yo te digo, en lo que te imaginas, en lo que escuchas de mí. Entonces cualquier reacción fisiológica aparece. Generalmente cuando están en hipnosis, como que el control de esfínteres se reprime un poco o se inhibe. O sea, la persona están tan concentrados que difícilmente un paciente para ir al baño. No, su mente está tan concentrada, el cuerpo está tan relajado y la conciencia está puesta en otro lado. Para que las personas tengan más claridad de cómo es ese estado de hipnosis, es como por ejemplo cuando alguien va al cine o va al teatro. Si logras irte a otra atmósfera, a otro universo, ¿no? Te clavas tanto con la película que por un momento puedes olvidar un poco tu vida para centrarte en eso. Nos enfocamos tanto en la película que nos podemos conmover con el personaje, o nos podemos asustar, o podemos sentir rechazo, repudio, aunque sabemos que es actuación. ¿Por qué? Porque nuestra mente entra en un nivel de hipnosis ligero en el cual se conecta con eso que está pasando en la película y una parte de nosotros lo siente como real. Nos fuimos a otro universo en ese momento. O cuando estás en una conversación con amigos, con tu pareja muy placentera, ¿cuántas veces escuchamos decir, ¿qué? Ya es tardísimo. ¿En qué momento pasaron tantas horas? Ni sentí el tiempo. Lo mismo, cuando estamos en una conversación, nuestra mente entra en un estado de hipnosis, se reduce la conciencia y nos centramos en algo diferente y perdemos un poco la noción del tiempo. Por lo que me estás diciendo que se tocan con más confianza, de una forma más llevadera los problemas. De todas maneras se siente el dolor, se siente la tristeza o lo que sea porque se va a manejar con eso. ¿Crees que la hipnosis podría aminorar el tiempo de tratamiento, de terapia
de una persona que con una terapia, vamos a llamarle ordinaria? Sí, justo por este elemento que tiene la hipnosis, ¿no? En primer lugar, que reduce las resistencias de la persona a cambiar, que nos ayuda con más facilidad y más rapidez a llegar al origen de los conflictos. Creo que esos elementos son importantes, ¿no? Quizá las terapias clásicas se esperan a que solito el paciente por sí mismo quiera llegar a esos temas profundos y no presionar tanto. O hay otro tipo de terapias que no trabajan el inconsciente y se van muy a lo racional. Por ejemplo, una terapia muy racional sería: ¿y por qué usted está con su marido si ve que la trata mal? Valórese, quiérase más. Nos vemos la siguiente sesión. En la hipnosis o en la psicoterapia que yo aplico, lo primero que voy a pensar es: a esta mujer en algo le satisface la relación que tiene con su marido, por mucho que aquí me venga a decir que sufre. Hay algo del goce y de la satisfacción de ese tipo de vínculo. Puede ser un goce masoquista, puede ser un goce de dependencia. Mi trabajo se enfoca más en por qué sí está ahí. Lo mismo con la persona con adicciones, al cigarro, al alcohol, al juego, a una persona. Me voy a enfocar en pensar que sí quiere dejar esa adicción, pero que en algo le beneficia. Entonces creo que la diferencia en la hipnosis es que no pretendemos quedarnos con lo que el paciente dice conscientemente, sino que creemos que la persona está metida en el conflicto porque de algo goza, y de lo que no puede es de renunciar a ese goce. Eso es muy interesante porque efectivamente mucha gente, incluso aquí a las iglesias, llega a hablar con el sacerdote: oye, es que ya estoy harta de mi esposo, ya estoy harta de mi hijo, ya estoy harta de mi jefe, ya estoy harto de esto y no puedo despegarme. Entonces, de nada serviría que tome un curso, como dices tú, a la manera racional de autoestima, que hay tantos, ¿no? Incluso yo doy algunos, donde la gente ya entendió cuál es el problema, pero no ha llegado a lo profundo de por qué le gusta estar en ese problema o no se puede alejar de ahí. Y vienen una y otra vez al curso, pero les faltaría encontrar este elemento que los mantiene atados. Ahora, Alan, después de que una persona ha resuelto un problema, por ejemplo, de esto que mencionas, de por qué me gusta estar con esta persona si me agrede, si es violenta conmigo, etcétera, una vez que se encuentra el problema, a través de la hipnosis se resuelve, ¿hay que volver constantemente para reafirmar la personalidad? ¿O se puede decir que se superó y se sale adelante? Esa es la idea, ¿no? La idea es que la persona supere ese conflicto, que lo trabaje. Hablamos de que la mente se fortalezca, comprenda el conflicto y el tratamiento comienza a acercarse a la conclusión cuando el paciente ya no tiene algo de qué platicar que le haga sufrir. O sea, ese es como el indicativo en la terapia, donde es momento de irlas espaciando, de vernos con cada vez más frecuencia. Cada que el paciente deja de tener tema, cuando evidentemente el motivo de su consulta deja de serlo, ya me separé o ya mejoró mi relación de pareja, me siento mejor estando ahí, ya no sufro, me gusta estar ahí. La idea es que el paciente se sienta libre, en el momento en el que se siente empoderado, en el que se siente entendido, en el que está trabajada su mente, en el que comprende el funcionamiento de su inconsciente y se empieza a recorrer del lugar frente a los otros. Poco a poco la terapia va retirándose, porque la idea de la hipnosis es hacer cambios estructurales del psiquismo. No es quedarnos ni con lo superficial, ni es ponerle un parche al paciente, es irnos a las estructuras psíquicas de su mente. Por eso vamos a la infancia, por eso vamos a la adolescencia, por eso hacemos preguntas del nacimiento, porque si las fallas estructurales estuvieron en etapas tan primarias y desde ese lugar vamos a trabajar, estamos hablando de un trabajo súper profundo, en donde la manera de percibir la vida del paciente va a cambiar, la manera de relacionarse con los otros va a cambiar. Y entonces, si hacemos un cambio estructural, la idea es que el trabajo hecho funcione no nada más para su vínculo de pareja, sino para sus demás relaciones, su relación con el trabajo, su relación con la comida, que impacte considerablemente en otras áreas de su vida, pero que poco a poco vaya necesitando menos de la ayuda terapéutica, ¿no? Qué bueno, porque algunas personas lamentablemente llegan a tener relaciones con el terapeuta, no sé si se le puede llamar así, relaciones adictivas. Y resulta que tenían problemas con el papá y convierten al psicoterapeuta en su papá. Tenían problemas con el esposo y se enamoran del psicoterapeuta. Y tú en esto eres muy profesional porque sabes poner a cada persona en su lugar y decirle: a ver,
yo no voy a permitir que el problema o se desvíe o el problema aumente. Usted viene a que resolvamos un problema. Bueno, yo le voy a ayudar porque el del problema es usted, pero no va a haber una dependencia. Ahora, amigos, Alan tiene una maravillosa forma de tratar a la gente, siempre con respeto, pero también a través de la tecnología, porque hay algunas formas en las que él puede atender a los pacientes a través de videollamadas. Sin embargo, pues podemos decir aquí que la hipnosis no creo que se pueda atender a través de videollamadas. Otro tipo de cosas y sobre todo las primeras consultas. Y mire, aquí tiene usted una ventaja porque yo conozco que hay personas, sé que hay personas que nos están escuchando y dicen, es que a mí me da pena contarle a alguien mi problema, es que me cuesta trabajo tener relaciones. Sí, ya sé que usted no va al café, ya sé que usted no va a los clubs, pero qué tal que se mete a internet y ahí como desde lejitos empieza a platicar con alguien, ¿no? Bueno, pues imagínese que una videollamada con Alan tiene esta facilidad, como que se quita un poco la pena y a partir de que usted lo va conociendo, porque siempre usted va a llegar hasta donde quiera, ¿verdad? Nunca hay una irrupción a su privacidad. Y en muchas ocasiones él a través de estas terapias ha ayudado, mejor dicho, a resolver a las personas problemas muy graves. Así que si usted nos escucha en cualquier parte del país o fuera del país, más adelante le vamos a dar el contacto para que si tiene interés en una consulta tipo videollamada lo haga. Pero aquí en el caso de la hipnosis no creo que sea posible. Sí podemos hacer ¿también? Hipnosis por videollamada, que la persona tenga buena señal de internet. Cuando hay una buena señal de internet, mantenemos una muy buena cobertura durante la sesión y como la herramienta de trabajo en la hipnosis es la palabra, lo interesante es que la persona me pueda ver, me pueda escuchar y lo mismo de vuelta, ¿no? Y entonces he hecho muchas sesiones de hipnosis por videollamada a personas de otros países, han tenido muy buenos resultados, pero ese es el requisito, ¿no? O sea, checar muy bien la cobertura de internet, que haya muy buena señal, que la persona esté en un lugar privado. Por ejemplo, tengo muchas pacientes mujeres que me dicen, Alan, la sesión es a la hora en la que mi marido está trabajando, en la que mis hijos están en la escuela, porque es un momento donde siento que puedo hablarte de cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso es súper importante, ¿no? Para las sesiones por videollamada, la persona tiene que pensar ya sea en un espacio privado donde pueda platicar o en su casa, pero en un momento donde esté sola, ¿no? O solo. Pero la verdad es que sí se ha podido llegar a estos estados tan profundos, a contactar con temas muy interesantes, a trabajar un montón de cosas desde la hipnosis por videollamada cuando la cobertura es muy buena y la persona contacta igual que si asistiera presencialmente. ¿Quién tiene más confianza en estas nuevas técnicas, los jóvenes o la gente mayor? Pues para mi sorpresa, la mayoría de mis pacientes por videollamada es gente mayor. Que me pregunta dudas, obviamente. Alan, ¿cómo se llama la aplicación donde nos vamos a conectar? O inicia la videollamada y no les veo, ¿no? Y les digo, no las puedo ver, tienen que picar el botón donde está la camarita. Me ha llevado a explicarles un poco cómo funciona la tecnología, a lo de los audífonos, de repente, pero están muy abiertas, sobre todo personas de Estados Unidos, de Chihuahua, de Guanajuato, que no están en la Ciudad de México y que están muy interesados en buscar ayuda. Me ha tocado también... Así que aquí le haces también, de terapeuta y también de ayudante en lo cibernético, que qué bueno porque, como dices tú, hay personas que dicen, no puedo ir a México, me daría pena, me siento más a gusto a través de la computadora, pero no le sé hacer clic en cualquier parte, pero si tú tienes esta paciencia, pues qué mejor, ¿no? Porque incluso hasta les ayudas a tener más confianza en el internet. Y de lo que se sorprenden es que la forma en la que hacemos las videollamadas es muy sencillo. Cuando descargan el programa que yo les indico, crean una cuenta, simplemente a la hora de su sesión yo les marco. Y en su celular aparece como una llamada normal, contestan y nos observamos. Entonces se dan cuenta que es más fácil de lo que se imaginaban tener una videollamada juntos y poder avanzar en el proceso, ¿no? En videollamada también se trabaja mucho psicoterapia, ¿no? Hay momentos donde pienso que la hipnosis no nos es tan necesaria y donde prefiero trabajar mucho con psicoterapia, que es a través del diálogo, de lo que la persona me dice, de lo que yo le respondo, aunque el objetivo sigue siendo el mismo, ir a la búsqueda del inconsciente y de los contenidos inconscientes que la persona le hace sufrir, pero también se han encontrado resultados muy positivos, ¿no? Con ese tipo de trabajo. Qué interesante, porque hay médicos que a fuerzas este esquema, a fuerza. En cambio, tú vas viendo cada caso, cada situación y vas respondiendo a cada necesidad.
¿Cuánto tiempo dura una hipnosis ordinariamente? Entre 40 y 50 minutos. Al igual que las terapias. Al igual que las terapias, sí. En ese tiempo, dependiendo de lo que escucho, tomo la decisión si trabajamos más con hipnosis, si nos seguimos más con el diálogo terapéutico. Por ejemplo, pienso mucho en el diálogo terapéutico cuando el paciente tiene ganas de contarme muchas cosas. Sería hasta incómodo yo decirle, deja de hablar, vámonos al reposet porque vamos a hacer la hipnosis. No, cuando el paciente tiene ganas de contar muchas cosas, cuando le está pasando mal, cuando quiere platicarme más detalles de algo, lo conveniente ahí es trabajar con la escucha terapéutica, ¿no? Entonces, yo destino ese tiempo, que me parece que es un muy buen tiempo en el que se desarrolla un problema, en el que se puede trabajar juntos, y ahí voy eligiendo si pienso que por ahí lo podemos resolver por hipnosis, por psicoterapia, pero como les digo a mis pacientes, no hay sesiones vacías. Toda la sesión algo te llevas, algo aprendes, en algo cambias, algo te moviliza. Tú déjate llevar por la técnica y veremos con cuál herramienta trabajamos, pero de que algo te vas a llevar diferente, algo va a ocurrir. No, pues simplemente el hecho de hablar, porque yo pienso en tantas personas que quisieran contarle su problema a alguien, lo que están sufriendo, sus angustias, sus miedos, y no hay nadie a quien contárselo, porque si se lo cuentan a los hijos, ay mamá, ya empezaste con tus cosas. Si se lo cuentan al esposo, ay, ya cómo molestas. A una amiga, uy, va a ir de metiche y va a ir de chismosa y luego ¿qué va a pasar? En cambio, la ventaja de un terapeuta profesional como tú es, tú escuchas y, por supuesto, todo se queda como en un confesionario, ¿no? Toda la privacidad. Pero también me gustó esto que mencionas, no te dejas llevar por una técnica. Ya. A ver, vámonos al sofá para que se relaje y empezamos con... No, sino, a ver, si en este momento el paciente necesita hablar, vamos a escucharlo, ¿no? Y tú vas a sacar más herramientas a través de esto que le está sucediendo a la persona, y la persona seguramente va a estar en la siguiente sesión más tranquila para poder platicar y resolver el problema. Sí, y lo que siempre les comparto a los pacientes de primera vez, mi escucha va a ser desde la comprensión. Porque como dice usted, padre, llega mucha gente con mucha vergüenza a platicar sus problemas, sintiendo que no tienen a quién platicárselos. Por eso yo siempre les digo, el vínculo que tú vas a establecer conmigo a partir de hoy va a ser único, va a ser especial y va a ser inigualable a otros afuera. Con nadie te vas a vincular como lo haces con tu terapeuta, desde este lugar profundo de escucha, de entendimiento, pero también un lugar diferente porque el paciente no conoce muchas cosas del terapeuta, no es una relación de amigos donde uno platica unas cosas y luego otro, ¿no? Y cuando el paciente sabe que mi escucha es de comprensión, de ahí se anima a platicar muchas cosas, ¿no? Pasa, por ejemplo, con personas con adicción, les da mucha vergüenza y pena admitir, pasan las situaciones de infidelidad, en mujeres que perdonan infidelidad, en personas que son infieles, en cosas tan delicadas, en pensamientos desagradables que vienen en la mente, cuando saben que la escucha es desde la comprensión, porque mi lugar no es decir si está bien o está mal, sino comprender por qué sientes lo que sientes, por qué piensas lo que piensas. Desde ese lugar la gente encuentra más respuestas. ¿Hay una diferencia entre el consciente, el subconsciente, el inconsciente? Así iniciamos los cursos de hipnosis. Es el primer concepto que hay que desarrollar y conocer porque está muy involucrado con la hipnosis. Son planos distintos de conciencia en los que transitamos durante un día a día. Por ejemplo, el plano consciente está muy ligado a lo racional, a lo analítico. Por ejemplo, dirigirnos hacia una dirección, buscar cómo llegar, platicar con alguien, qué temas elegimos para platicar, cuando nos presentan a alguien por primera vez y nos queremos ver muy correctos, cómo comportarnos bien, ese tipo de cosas están almacenados en el consciente. También lo que conocemos de nuestra historia, las cosas que nos alcanzamos a acordar de nuestra vida, todo eso, padre, está en un plano muy consciente. El trabajo de la terapia y el trabajo de la hipnosis es que la conversación no quede en un lugar solamente consciente, sino que podamos ir a explorar un área más profunda. ¿Qué sería el inconsciente? Se le puede llamar subconsciente o inconsciente. Realmente son los mismos términos ocupados en un enfoque psicológico. El inconsciente es esa parte de nuestra mente a la cual no podemos acceder con tanta facilidad. El inconsciente almacena nuestros miedos, traumas, fobias, inseguridades, e inclusive en el inconsciente está almacenada toda nuestra historia. Ese inconsciente, como su nombre lo dice,
lo que hace es no ponerse al acceso de la conciencia para podernos proteger. Sería un estado de locura estar todo el tiempo conscientes de todo y todo hacerlo, todo procesarlo y todo digerirlo, nos volveríamos locos. Por ejemplo, viendo las noticias, ¿no? O sea, caeríamos en un estado de paranoia total. Entonces, para eso está esa instancia. Está para protegernos, está para almacenar información y a veces ese inconsciente es el que propone conflictos, ya que como ese inconsciente funciona de una manera tan primitiva, busca cómo defenderse ante el exterior con cosas muy primitivas. Un ejemplo sería el caso de una paciente que cada que su pareja le dice algo lo toma mal y se aleja de él. Entonces el inconsciente actúa de manera muy primitiva, porque a ese inconsciente le causa dolor, por ejemplo, el rechazo. Y ante ese rechazo dan ganas de alejarse, de irse y de huir. Entonces la persona no sabe por qué se quiere alejar, inclusive podría dudar hasta de seguir en esa relación, pero lo que no sabe es que es su inconsciente protegiéndose, pero de una manera muy primitiva. Para eso sirve la terapia y para eso sirve la hipnosis, para poder trabajar ese inconsciente y que opere desde un lugar más funcional y que no meta en problemas a las personas. Tratando de entender un poquito, me voy a... No sé, un ejemplo quizás de un bebé. Un bebé cuando nace no tiene conciencia de quién es él. No sabe, soy hijo de papá, soy hijo de mamá, me llamo así, estoy vestido de tal manera, etc. El niño simplemente está viviendo, pero está teniendo una gran cantidad de experiencias que se van guardando en su interior. El niño se siente querido o se siente rechazado, el niño se siente tranquilo o se siente a disgusto, y todo eso se le va quedando en una parte inconsciente. A medida que el niño va creciendo y va tomando conciencia y sabe, yo me llamo Pepe, mis papás es este, mis hermanos son estos, esto es popó, esto es comida, este es el patito del baño, va habiendo dos áreas de la mente. Una que se quedó por ahí guardada en lo más profundo, a lo mejor sin que el bebé se dé cuenta, y otra donde el bebé se da cuenta. Ahora, cuando una persona está dormida, ¿está consciente o está en el subconsciente? Se dice que cuando está soñando, está en el inconsciente. De hecho, si hay algo que se analiza en la terapia, son los sueños, porque creemos que son formaciones directas del inconsciente, en el cual el inconsciente puede comunicarse, escenificar y representar conflictos, deseos, fantasías, temores, que al no estar en un plano consciente, el inconsciente puede tomar elementos de lo que sea, de las personas, de situaciones en particular, un escenario en particular donde elegirlo. Entonces, cuando la persona está soñando, está totalmente en un plano inconsciente. Por eso los sueños a veces no tienen una lógica, la persona le parecen muy extraños, pueden pasar cosas que no son reales, pueden encontrarse con personas que no son parte de su vida. Entonces, el análisis profundo de esos sueños nos confirma que hay información del inconsciente que la persona no sabe. ¿Qué tan inconscientes son los sueños que la persona dice, no sé por qué lo soñé, no sé qué significa? Ahí está lo interesante, ¿no? Que cuando en terapia se trabajan esos sueños, la persona ya tiene consciente algo inconsciente, que era uno de los principios básicos de la terapia de Freud. Vamos a hacer consciente eso que está en tu inconsciente. La palabra consciente me suena también ahora por lo que dices, a orden. Cuando yo estoy consciente, sé, por lo menos sé qué quiero estar pensando, sé qué quiero comer, sé a dónde quiero ir, sé, o por lo menos sospecho a quién quiero, sé más o menos quién soy yo, cuáles son mis miedos, en fin. Todo eso que está en orden cuando estoy despierto, me lo voy a imaginar como un archivo donde en cada parte voy poniendo lo que yo quiero. Este es el archivo de la familia, este es el archivo de lo que yo creo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, este es el archivo de mi infancia, este es el archivo de los deseos de mi futuro, este es el archivo de los traumas. Lo tengo muy bien. A la hora que me duermo, ya no tengo control de ese archivo, se me abren todos los cajones y se revuelve todo, y entonces a lo mejor incluso pueden aparecer ahí en mis sueños cosas que no me gustaría hablar en público, cosas de las que me siento avergonzado, algún recuerdo que en el fondo no me acuerdo tanto, y a lo mejor mis miedos los voy convirtiendo en esos monstruos que escuché cuando era pequeñito, por ejemplo, por decir algo, no sé si estoy equivocado o no.
Por ejemplo, vamos a suponer que yo de niño le tenía mucho miedo a las vacas, ¿no? Y de repente ahora soy adulto y le tengo miedo a una inversión, le tengo miedo a un proyecto y sueño que me persigue una vaca. Esa vaca estaría significando mis miedos. Así es, pero lo que hace el inconsciente, como bien usted dice, padre, es encubrir. A pesar de que es contenido inconsciente, el inconsciente lo encubre. Por ejemplo, un mecanismo natural del inconsciente es voltear el sueño a todo lo contrario. Por ejemplo, ¿no? Si un paciente tuvo una discusión con su mamá, donde se pelearon y donde ese hijo se enojó muchísimo con ella, puede soñar que está con su mamá comiendo, platicando contentos, abrazándose, queriéndose mucho. Por ahí para el inconsciente se vivió con tanta culpa ese conflicto que en el sueño mejor soñó todo lo contrario, que estaba bien con ella cuando en realidad está muy molesto. Para compensar un poco las cosas. Así es, para compensar esa culpa. En el caso de la hipnosis, yo me imagino que existen ciertos problemas que se pueden tratar fácilmente platicando con la persona, conversando con la persona. Voy a llamarle, no porque sea superficial, pero como si fuera una capa de la mente. La primera capa de la mente, la que estoy tratando. Pero me imagino que también hay otros problemas, o aunque no sean problemas, hay otra forma de tratar al ser humano yéndose a lo más profundo, no quedándose en lo superficial. Es por eso que alguien inventa la hipnosis. ¿Cómo la inventa? ¿Para qué? ¿Desde cuándo? ¿Sirve? ¿No sirve? Bueno, pues el padre de la hipnosis es Freud, es quien la descubre con la idea, hablando un poquito de la historia de Freud, él siendo un neurólogo, comienza a sentir una gran curiosidad por creer que los padecimientos que tenían los pacientes no nada más eran en el cuerpo, sino que quizá algo estaba involucrándose en la mente. Y es cuando les propone hablar de sus conflictos, pero también hablar de su historia e indagar más. En esta gran curiosidad de Freud por conocer al ser humano, descubre la hipnosis y la empieza a aplicar. Solo que Freud comienza a sentir que con la hipnosis solamente disfrazaba el síntoma. Si una paciente llegaba con fobia, en hipnosis le decía, ahora ya no vas a sentir fobia. Y se daba cuenta que había resultados, pero de muy poco tiempo, que solo por unos días, pero que después ese padecimiento resurgía. Entonces Freud es ahí donde descarta la hipnosis por sentirla demasiado sugestiva. Era como imponerle al paciente que generarle un estado de bienestar sin trabajarlo, solamente por decírselo. Y él la descarta y posteriormente llega Erickson con la famosa hipnosis ericksoniana y la comienza a desarrollar más. Y se descubre y se da cuenta que hay pacientes que con la hipnosis los mecanismos de defensa aminoran, o lo que llamaba Freud la resistencia disminuye. La resistencia es eso que usted menciona, padre, esa dificultad de la persona a cambiar su conflicto por mucho que le haga sufrir. Sí estoy sufriendo, pero no me quiero mover del lugar, pero quiero dejar de sufrir, pero casi quiero dejar de sufrir sin modificar nada. Entonces, algunos pacientes con hipnosis, sus resistencias disminuyen para poder trabajar desde un lugar mucho más profundo. Un ejemplo de esto son pacientes que me dicen, hace mucho yo no lloro, a mí me cuesta trabajo llorar, difícilmente algo me pone sensible. Pues bueno, en el diálogo efectivamente la persona no se conmueve mucho al platicar su historia e inclusive hasta al contar cosas fuertes y trágicas. Cuando está en un estado de hipnosis, como estamos contactando con la vivencia, muchas personas han logrado llorar para liberar emociones, para sentirse más tranquilos, para poder hablar de un recuerdo muy doloroso. Así que ahí la hipnosis hace su efecto, ¿no? Reducir las resistencias que una persona tiene para cambiar, para poder ir a lo profundo, trabajar esa herida desde el fondo y poderse sentir mejor. A ver, voy a hacer una comparación con lo que estabas diciendo ahorita. A ver, a mí me duele una muela. Me duele, me resisto, no voy, me resisto, aunque me gustaría estar bien, no voy. Tengo que llegar a lo mejor a un grado en que me duela tanto que voy con el dentista. Pero si el dentista me dice, a ver, ¿cómo quiere que les traiga la muela o se la trate? ¿Con anestesia o sin anestesia? ¿Que le duela o que no le duela? Oiga, si me puede curar con algo que no me duela, me entrego en sus manos.
Entonces, la anestesia permite que yo ese momento que puede ser muy doloroso sirva en primer lugar para que yo recupere la salud, pero al mismo tiempo para que no esté sufriendo. Digamos, ¿en la hipnosis sucede algo semejante como lo que acabas de mencionar? En la hipnosis sucede todo lo contrario al ejemplo del dentista, porque las personas tratan de evitar el sufrimiento, lo tratamos de evitar a toda costa, ¿no? Lo que pensamos los psicólogos es que el sufrimiento emocional, el trabajo de ese sufrimiento emocional sí requiere contactar con el dolor. Y a veces ese dolor va a provocar que la persona se sienta triste, que se sienta vulnerable, que hable de recuerdos vergonzosos o recuerdos angustiantes. Recuerdo mucho el ejemplo de una paciente que era muy resistente y muy ruda y que conforme fuimos trabajando y se sensibilizaba y lloraba me decía: Alan, estoy tan vulnerable frente a ti porque esta vez me animé a abrirme, ¿no? Entonces yo le decía, porque estás contactando con el dolor. Entonces la propuesta psicológica y de la hipnosis es que la persona contacte con ciertos dolores para que no se prolongue el sufrimiento de su vida presente. Es como este caso de la mujer, que también se ve mucho en consulta, que sufre porque no es feliz en su matrimonio, porque el hombre no le hace caso, no hay relaciones sexuales, no se siente bien, pero tampoco se separa. Le duele contactar con cosas que trabajaríamos de su historia, posibles abandonos de su padre, de figuras importantes en su vida, y que a cambio de no contactar con ese dolor del pasado prefiere seguir sufriendo. En cambio, la propuesta de la hipnosis es: si tú contactas con esas heridas y con esos dolores del pasado, quizá te puedas empoderar, y dicho empoderamiento te permita, si según el caso y tú te quieres separar, poderte separar, vivir una vida mucho más tranquila, la posibilidad de una pareja diferente en el futuro, donde la relación sea de mucho más beneficio. Entonces la propuesta en la terapia es: sí va a haber dolor al trabajar, no van a ser terapias armónicas y como si nada pasara, vas a contactar con el dolor, pero es un dolor que te ayuda a cicatrizar, un dolor que te hace sentir bien y que posteriormente apunta a un presente mucho más disfrutable. Quiero en este momento preguntarle a Alan en qué forma se pueden contactar ustedes para alguna terapia, para alguna información, para alguna videollamada, y de esta manera pues cerremos este programa de la mejor manera. Alan, por favor. Gracias, padre. Mi página es www.alancid.com y mi teléfono es 044 55 28 62 33 18. Vamos a repetir: Alan, tal cual como se escucha, Cid con C, ¿sí? Alan Cid, y luego el teléfono lo vamos a repetir: 044 55 28 62 33 18. 044 55 28 62 33 18. Bueno, pues ahí está esta posibilidad de que entren en contacto con él. Hemos hablado hoy de la hipnosis, una forma nueva, una forma profesional, una forma muy respetuosa de enfrentar los problemas para resolverlos. Gracias, Alan. Muchas gracias, padre. Hasta la próxima.